Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamante. Señoras y señores asambleístas, señora presidenta, el presente convenio es tal vez uno de los más importantes que en materia de movilidad humana hemos firmado y estamos a punto de ratificar en los últimos años. Muchos nos llenamos la boca generalmente y en todas las ocasiones propicias hacemos grandes discursos sobre la integración, sobre el sueño de Bolívar, sobre la patria grande, etcétera, etcétera. Pero en los últimos 200 años, solo en las últimas décadas y cada vez más en los últimos años, hemos hecho algo concreto para que esas palabras, esas hermosas frases, esa retórica encendida, pueda tener realidad y sobre todo realidad para quien importa, que es la gente. Nuestros países han seguido viviendo espaldas los unos de los otros y tratando a sus hermanos allende las fronteras, muchas veces incluso como si fuesen un peligro o algo de quien había que sospechar y mantener prácticamente a distancia. Por suerte y en los últimos años, a través de distintos mecanismos de integración, Mercosur es uno de ellos, este proceso ha ido cambiando, ha ido tomando otra característica. Y creemos que ahora nos encontramos finalmente en un buen rumbo, en una vía ancha y abierta, en una vía transitable hacia esa concreción de lo que en la práctica dijimos tantas veces y en la práctica tan pocas veces pudimos ejercitar, que es la creación de la gran patria regional. Y obviamente una de las primeras cosas para que esa patria tenga existencia real es que aproximemos progresivamente nuestro sistema de movilidad humana a la creación y concreción de lo que hemos llamado la ciudadanía sudamericana, la ciudadanía regional, que es una variante, es un subconjunto de lo que también hemos denominado en nuestra Constitución la ciudadanía universal. Para nosotros, en nuestra Constitución, yo creo que en nuestro pensamiento, al menos de la mayoría de los ecuatorianas y de las ecuatorianas, tal vez movido por nuestra propia experiencia reciente, de ser un país que súbitamente se vio arrojado a la diáspora, que se vio arrojado a la necesidad de moverse, de cambiar de lugar, de ir a vivir en otras partes, pudimos sentir en carne propia los cilicios de lo que era sentirse extranjero, de lo que era ser tratado como extranjero, de lo que era ser visto como un ente foráneo, como un enquistamiento casi indeseable o a duras penas tolerado en el cuerpo de las otras naciones. Creo que eso ha allanado el camino para que viejos prejuicios y viejas concepciones vayan cayendo a pedazos y se vaya plasmando una política migratoria nacional y regional que vaya finalmente ajustando cuentas con ese ingrato legado del pasado. Es el tiempo de que las fronteras caigan, no que se levanten, de que las barreras se limiten, no que se multipliquen, de que las burocracias se aligeren, no que se hagan más pesadas. Personalmente discrepo profunda y radicalmente con aquellos quienes ven al fenómeno migratorio como algo que es un peligro o una situación que hay que tratar con cautela o con suspicacia. Al contrario, sostenemos, y creo que esa es la posición mayoritaria de mi bancada, de que el movimiento de los seres humanos es económicamente eficiente, es humanamente enriquecedor y es, desde el punto de vista de la creación de valor, una oportunidad, una aporte para todos los países receptores e incluso para los que dan su gente al proceso migratorio en las condiciones actuales en que las comunicaciones humanas y sobre todo la integración financiera permite que esa riqueza que se genera en otras partes, al menos en algunos casos, vuelva al lugar de origen de donde vinieron, de donde salieron los migrantes. El otro día tuve ocasión de compartir con una comisionada de movilidad humana de México, del estado de Oaxaca, que es un estado que tiene 5 millones de personas solo en California. Es un estado de la Unión Mexicana. Y nos explicaba cómo la economía local dependía de manera importantísima, la economía campesina local, del aporte de esos migrantes que se habían ido a California. Ya no, el migrante ya no es un ser que parte, un ser que se aleja definitivamente, alguien que se despide como quien despide al muerto en las orillas de un puerto. Esto se acabó, el migrante va y vuelve,
Su presencia física desaparece, pero está en el Skype, está en la cuenta del banco con que hace los depósitos, está en la remesa, está en nuestros corazones. Pero esa disminución de las distancias es algo que es importante consagrarlo legalmente en los tratados internacionales. El presente convenio en el cual Ecuador como integrante de Mercosur, a veces la gente se olvida que Ecuador es parte de Mercosur, es estado asociado al Mercosur, no es miembro pleno, pero es un estado que tiene la opción de adherirse a los dispositivos internacionales que el Mercosur va elaborando. Y este acuerdo de residencia es un paso enorme en el logro, en la búsqueda de que podamos finalmente constituir esa ciudadanía sudamericana, que ningún venezolano se sienta extranjero en Buenos Aires, que ningún peruano en Sao Paulo, que ningún peruano en Chile, que integremos un espacio migratorio común, al menos en Sudamérica, que nos permita ir a trabajar o recibir el trabajo de nuestros hermanos de otros países con muchas más facilidades. Este tratado busca precisamente hacer realidad y concreción, como ya dije, principios constitucionales tales como la ciudadanía universal y la desaparición de la condición de extranjero. No pone fin a la condición de extranjero en el espacio migratorio sudamericano, pero ciertamente avanza fuertemente en reducir su impacto y en aminorarla. Es absolutamente claro, por ejemplo, que en sus artículos está presente el concepto de la portabilidad de derechos, si bien no con ese nombre, al establecer muy claramente dos principios fundamentales: igualdad de derechos civiles para los residentes de otro país y no discriminación, que incluye algo muy importante, sobre todo para prevenir esa enorme llaga que es la trata y el tráfico de personas: no discriminación laboral. Con este acuerdo, si un ecuatoriano se va a trabajar a Sao Paulo, al Brasil, tendrá que ser tratado por las autoridades brasileras con los mismos derechos que cualquier trabajador o empleado brasilero dentro del sistema brasilero. Esto abre la puerta también para otra aspiración, que es el hecho de que podamos prontamente integrar nuestros sistemas de seguridad social, de tal manera que tengamos una sola seguridad social sudamericana, en el cual los aportes previsionales que haga cualquier ciudadano de esta región en el país donde resida sean imputables a su seguridad social en el país de origen. Esto no está todavía concretado en este acuerdo, aunque hay acuerdos bilaterales en ese sentido. El Ecuador los tiene con Venezuela y con Chile, pero vamos a ir avanzando progresivamente en esa dirección a través de un acuerdo como este. Es importante también señalar que se establece el principio de no discriminación de derechos civiles. Se prohíbe que una persona, por el hecho de pertenecer a uno de los países integrantes de este acuerdo, Mercosur y países asociados, ¿no es cierto?, pueda tener un tratamiento diferencial en derechos. La condición de extranjero no puede ser razón de discriminación en ningún aspecto. Esto es lo que estamos firmando y ratificando. A esto nos estamos comprometiendo. Y piensen ustedes en nuestros compatriotas, que cuando viajan, y cualquiera de ustedes puede estar en esa situación en el mañana, o tal vez sus hermanos, sus hijos o sus parientes, puedan ser tratados como si estuvieran en su propia patria, al menos en lo que tiene que ver con derechos civiles y derechos laborales. Asimismo, este acuerdo simplifica enormemente el término de las visas, solo por citar lo que ocurre con la situación actual que nosotros tenemos. Actualmente, en el Ecuador existen, ¿no es cierto?, una enorme cantidad de tipos de visas, 11 categorías de visas de no migrante y 7 categorías de visas de migrantes. Con el presente acuerdo se reducen a 2. Hay solo 2 condiciones migratorias para cualquier ciudadano del continente: peruano, ecuatoriano, chileno, paraguayo, residente temporal y residente permanente. Y se establecen mecanismos claros y expeditos, con plazos, ¿no es cierto?, de 90 días para el cambio de un tipo de residencia a otra, simplificación de trámites burocráticos y de papeles que se solicitan para regularizar una estadía permanente. Esto es muy importante porque ciertamente, aunque nosotros estamos siempre mirando a los ecuatorianos que viajan a Europa o a Estados Unidos, hay flujos migratorios importantes, sobre todo a Venezuela y a la Argentina. Creemos que también a Chile en el plano de las profesiones, sobre todo de la salud, que están siendo beneficiadas con este acuerdo.
No sabemos el día de mañana, pero ciertamente que se abran más posibilidades para los ecuatorianos en todo el continente es positivo. Que se abra la posibilidad de tener una migración regularizada de ciudadanos de otros países de América al Ecuador es muy importante. Para su información, en este momento el Ecuador, la mayor parte de los migrantes de la región los recibe, no es misterio, más de la mitad vienen de Colombia y una parte importante del Perú, es normal, son países fronterizos, países que por distintas razones sienten atractivo de venir al Ecuador. El día de mañana estarán viniendo gentes de otras partes del mundo. La última información que tenemos, entre paréntesis, es que la tercera nacionalidad que más migra al Ecuador después de colombianos y peruanos es estadounidenses. Y la cuarta que migra más es españoles. Lo cual no es sino volver a la normalidad. América siempre fue lugar de destino para los europeos y no al revés. Estamos volviendo a lo que siempre fue. Pero en todo caso, lo que quiero señalar es que es necesario que estemos preparados para esa integración, para esa globalización o por lo menos regionalización de los movimientos y flujos de las personas y no solamente de los bienes, como ha sido la integración que se ha hecho bajo la égida de cierto tipo de teorías económicas que se centran en la movilidad del capital y no en de los otros factores. Es importante que entendamos que no solamente estamos beneficiando a los seres humanos por la vía de la creación de este primer paso hacia la ciudadanía regional, sino que también estamos fortaleciendo y construyendo el espacio de integración. En las discusiones que tuvimos en la comisión, el sueño que despuntó un poco en lo que conversamos con las autoridades y con los diplomáticos de otros países es que este puede ser el primer paso hacia crear en América del Sur el análogo o equivalente al espacio Schengen europeo. De tal manera que, por ejemplo, si alguien ingresa a Sudamérica vía Bogotá, sus trámites migratorios los haga en Bogotá y sirvan para todo el resto del continente. O si entra por Quito, lo mismo. Y si sale, obviamente, igual. Esto obviamente todavía está en el futuro. Necesitamos una integración muy fuerte de nuestros sistemas de intercambio de información, de nuestros sistemas policiales, de nuestros sistemas de seguimiento laboral. Tenemos que combatir duramente todo aquello que implique el aprovechar las fronteras para crear situaciones y cuellos de botella que lleven a la mano de obra a condiciones de esclavitud, de trata, de tráfico o quedar en presa en manos de mafias que se aprovechan de esta situación humana. Este acuerdo es un paso fuerte, positivo, contundente en esa dirección. No está tan lejano el día en que nosotros podamos alcanzar niveles de integración que nos permitan llegar cada vez más a ese sueño de la libre movilidad dentro del continente, de la ciudadanía sudamericana y de que finalmente podamos tener la posibilidad de movernos en Sudamérica como en nuestra casa, la casa grande que soñó Bolívar, pero esta vez no en la palabra ni en las retóricas, depende del dedo de ustedes, del dedo nuestro, de que hagamos lo que tenemos que hacer hoy día y lo sigamos haciendo en el futuro. Dos reparos, y debo decirlo frontalmente, hay dos aspectos en los cuales la Comisión mostró cierto grado de desazón, dos cláusulas o numerales que se establecen en los artículos referentes a la documentación que se exige. Los exámenes médicos, que Ecuador no los pide, pero hay países que insistieron en mantenerlos, anacronismo decimonónico, que esperamos que pronto en una versión ulterior de este acuerdo desaparezca, y los antecedentes penales, que por una serie de razones, y esa es una discusión muy larga, los consideramos también atentatorios. Sin embargo, de todas formas, esto es un enorme paso hacia ir eliminando esas barreras sociales, económicas, administrativas y burocráticas que hacen de la migración un calvario, cuando debería ser una alegre oportunidad que todos y todas podríamos tener, al menos en el ámbito de esta nuestra nacional. Es tiempo que pasemos a los hechos, a la vida real, a la existencia, y dejemos simplemente las grandes palabras de la patria grande, no solamente para los grandes discursos, sino para las ejecutorias cotidianas en un proceso de construcción que está en marcha, que ha despegado y que Tiene un creemos minuto, asambleísta. no será ya detenido, pero que empieza por los seres humanos antes que por ningún otro lado. Yo les agradezco por haberme escuchado, creemos necesario aprobar este convenio, pido el voto y mociono que se vote por él. Muchas gracias, señoras y señores.